But for me, that would worry me to death. If I had to have $20,000, $30,000 a day to operate a business. Pero para mí, solo la preocupación de todo eso me tendría muerto si yo tuviera que tener entre $20,000 y $30,000 al día para manejar un negocio. If I get enough for my 3 children and my wife and myself to eat and a place to sleep, that's good enough for me. Si obtengo suficiente para mis 3 hijos y mi esposa y yo para comer y tener donde dormir, con eso tengo. Then if the Lord wants me to go somewhere to these little humble places, then I can go. Maybe He kept me that way, see. Luego, si el Señor desea que vaya a algún lugar, a estos lugares humildes, puedo ir. Quizás Él me mantuvo así, ¿ven? I couldn't meet man if they meet. I haven't that intelligence. I haven't the education. Yo no podría lidiar con los hombres con quienes ellos se encuentran. No tengo esa inteligencia, no tengo la educación. So I go pray for his sick children, hoping that someday in the palaces above that we can all meet again, where we'll never have to be sick. No more prayer meetings or no preaching to the sinners. Until that time, I'm your brother in Christ. Así que yo voy y oro por sus hijos enfermos y espero que algún día en los palacios allá arriba nos podamos encontrar nuevamente, donde no habrá más enfermedad, no habrán más cultos de oración y predicación a los impíos, pero hasta entonces yo soy su hermano en Cristo. Now, the tapes that's being made here, you can have them, they're Mr. Stockman over here, they're already made up. Just immediately after the service, you can have them, don't have to wait for them, they're right there, you can have them. Ahora, las cintas que se están grabando aquí las pueden obtener. El señor Sothman por aquí ya están hechas e inmediatamente después del culto las pueden obtener. No tienen que esperar, ahí están y las pueden obtener. And now, pray for me. And now, tonight, Brother Shakarian told me he's going to let me on early. I guess that means get out early. And I'm going to do my very best to do that. Y ahora, oren por mí. Y ahora en esta noche, el hermano Shakarian me dijo que me iba a presentar temprano. Me supongo que eso indica salir temprano. Y voy a hacer lo mejor para lograrlo. And this being Good Friday, and I thought this morning... Y siendo que este es el Viernes Santo, estaba pensando hoy en la mañana... How many you want, Branham? Just take his plain time, brother, not the internet. All right. El hermano Shakarian dice, ¿cuántos desean que el hermano Branham tome su tiempo y que no se apure? La congregación aplaude, amén. Oh, gracias, 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 gracias. Thank you. I don't want you to blame me. No, Brother Shakarian, I didn't mean that way. See, Muy bien, no quiero que me culpen a mí. No, hermano Shakarian, no lo quise decir de esa manera. Ven, yo... We want you to just take your time, Brother Branham. We got all night here. Thank you. Queremos, hermano Branham, que usted tome su tiempo. Aquí tenemos toda la noche. Gracias. Where the Lord is, there's peace, there's comfort, there's rest. Thank you. Gracias. A donde está el Señor hay paz, hay confortación, hay descanso. Gracias. Sometimes in speaking, if I mix my words all up, this reminds me of a little story I heard one time of a little boy. En veces cuando estoy hablando, si mezclo las palabras, me hace recordar una historia que escuché en una ocasión de un muchachito. A minister was coming up a lane and he heard a little boy over in a corner saying the alphabet A, B, C, D. Un ministro venía caminando por la senda y escuchó a un niño por ahí en un rinconcito citando el abecedario. A, B, C, D. And he listened at him and had his hands up towards heaven. He said, after he got through with that, he raised up, put his hat on. Y se detuvo para escucharlo. Tenía las manos alzadas hacia el cielo. Cuando terminó, se puso de pie y se puso el sombrero. He said, son, he turned around and looked. He said, I'm a minister. He said, I heard you on your knees holding up your hands, saying the alphabet. Él dijo, hijo, se dio la media vuelta y lo vio. Él dijo, yo soy un ministro. Dijo, te escuché allí de rodillas con las manos en alto, citando el abecedario. And he said, sir, he said, I was raised in a Christian home. Father and mother was both killed suddenly. I was taken out. Said, the man that I'm living with is so cruel to me. Dijo, Señor, me criaron en un hogar cristiano, y ambos padres murieron de repente. Me llevaron y estoy viviendo con un hombre que es demasiado cruel conmigo. Said, I was just praying for him. I don't know how to pray. He said, I was just saying all the alphabet and thought maybe God would understand how to put it together. Yo estaba orando por él. No sé cómo orar, pero estaba citando todas las letras del abecedario y pensé que Dios sabría cómo acomodarlas. So, maybe, you just think the same thing to me. That, maybe he'll understand and put it together in such ways that you'll understand from the
the objective that I have in my heart towards what I say. Así que quizás ustedes piensen lo mismo conmigo. Quizás Él entenderá y lo acomodará para que ustedes entiendan el objetivo que tengo en mi corazón con respecto a lo que digo. I've never been prone to try to be frustrated among man, because I've been among man. I only have one thing that I see, and that's Christ and Him crucified. No ha sido mi costumbre ponerme nervioso entre los hombres, porque he estado entre los hombres, pero tengo un solo objetivo, Cristo y Él crucificado. I see a church that I love that He died for, and I'm very zealous of that church. Yo veo una iglesia que amo, por la cual Él murió, y soy muy celoso con respecto a esa iglesia. And I do the best I can to keep it what I think is right, in order, in line with God's Word. Y hago lo mejor que puedo para mantenerla en lo correcto, según mi entendimiento, en orden y en línea con la palabra de Dios. And I'm looking someday to spend a ceaseless eternity with you over in a land where we'll sit around like we was tonight. Y estoy esperando algún día pasar la eternidad sin fin con ustedes, en una tierra donde nos podremos sentar como aquí en esta noche. As many times I look upon when we're having breakfasts and suppers and things like that. Now, I'm a Southerner, and it's still supper to me. Muchas veces cuando celebramos los desayunos o las cenas y cosas semejantes, ahora yo soy del sur, y para mí todavía es cena. They talk about this here breakfast, lunch and dinner. I can't do that. What becomes of my supper? Hablan aquí de desayuno, lonche y comida. Yo no puedo hacer eso. Ahora, ¿qué pasó con la cena? See, I got to have supper. Luncheon don't do me no good. I got to eat 3 times a day. Ven, tengo que tener la cena, correcto. Tomar un lonchecito no me basta. Tengo que comer 3 veces al día. But, so, I'm thinking as I looked, and I was shaking hands with some of the man here, aged ministers, that was probably on the field when I was still a sinner. Pero así yo estaba pensando al observar, estaba saludando a varios de los hombres aquí, ministros de edad avanzada, que sin duda ya estaban en el campo cuando yo aún era un pecador. And I look at them and I think of seeing the gray in their hair. I think, that man's out there fighting before I was even converted. I have no business standing on the platform speaking to such a man as that. Los veo y observo las canas y pienso, ¡qué cosa! Esos hombres ya estaban allá peleando aún antes que yo fuera convertido. Yo no tengo ningún negocio estar parado aquí en la plataforma hablando a tales hombres. And I look out, well, only thing they done, they prophesied and said these things would come. Luego miro, pues lo que hicieron fue que profetizaron y dijeron que estas cosas aparecerían. I want you to know, brother, I think you just laid the foundation stones broke the field. Y quiero que sepan, hermanos míos, ustedes colocaron las piedras del fundamento para él y prepararon los campos. You Pentecostal brothers who stood out here with a tambourine in your hand when you didn't have a church to go to, when the people laughed and threw rotten eggs at you and you was laid in jail all night. Ustedes, hermanos pentecostales, que se pararon por aquí con su pandero en la mano cuando no tenían ni siquiera una iglesia donde congregarse, cuando la gente se reía y les tiraban huevos podridos y ustedes pasaban la noche en la cárcel. Broke corn on the railroad tracks. Your children went hungry. Molían el maíz al colocar los granos en la vía del ferrocarril y sus hijos sufrían de hambre. God bless your gallant soul. You should be here, not me. Dios bendiga sus almas valientes. Ustedes debieran estar parados aquí y no yo. But you said that there'd come a time when these things would happen. I'm glad to see you live, to see it happen. Praise God. The half has never yet been told. And I appreciate you. Pero ustedes dijeron que llegaría el tiempo cuando estas cosas ocurrirían, y me alegra ver que han vivido hasta ver qué está ocurriendo. La mitad aún no se ha contado, y yo los aprecio a ustedes. As I look down the table and see you different ones, I think I may never eat supper with you again here on earth. But someday when life is all over, we'll eat supper again. That's right. Up there in the Father's house, when we look across the table and see one another. Miré a lo largo de la mesa y vi a varios, y pensé que quizás nunca más pueda cenar con ustedes aquí en esta tierra, pero algún día cuando la vida haya terminado, nuevamente cenaremos juntos, correcto. Eso será ya en casa de nuestro Padre.
cuando nos miraremos el uno al otro, sentados a la mesa. We're on the battlefield now. Yes. We got to hurry away. But I just imagine what it'll be, and I look across the table and see all the redeemed sitting there, reach across and get a hold of your hand. We start crying, we got to. Ahora estamos en el campo de batalla y tenemos que apurarnos e irnos. Pero me imagino cómo será cuando estoy mirando a través de la mesa y veo a todos los redimidos sentados allí, me extiendo y lo tomo a usted de la mano. Comenzaremos a llorar. Tiene que ser así. Then the king will come out and wipe all the tears from our eyes. Say, don't cry, children. It's all over. Enter into the joys of the Lord. It's been prepared for you since the foundation of the world. Pero luego saldrá el rey, y él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y dirá, hijos, no lloren más. Ya todo ha terminado. Entren ahora al gozo del Señor, lo cual ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Our little differences will fade away then, and there will be one great eternity. I want to spend it with you. Let us pray now as we bow our heads. Entonces desaparecerán todas nuestras pequeñas diferencias, y será una gran eternidad, la cual deseo pasar con ustedes. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Our Heavenly Father, the great, mighty Jehovah, who thundered forth in the beginning and said, let there be light, and there was light. Nuestro Padre Celestial, el gran poderoso Jehová, cuya voz tronó allá en el principio y dijo, sea la luz, y apareció la luz. Oh, thunder again, Jehovah. Throw light upon our paths tonight. Throw light upon thy word. Throw light upon the day that we're living in. Send the light. Grant it, Lord. Oh Jehová, truena en semejante forma y muestra luz sobre nuestro sendero en esta noche. Muestra luz sobre tu palabra. Muestra luz sobre el día en que estamos viviendo. Envía la luz. Concédelo, Señor. Bless thy people everywhere, around the world, where revival fires are burning on the hillside, in the heathen lands, around the world. Bendice tu pueblo en todas partes alrededor del mundo, donde están ardiendo los fuegos del avivamiento en cada loma, allá en las tierras paganas, alrededor del mundo. We pray that you'll bless every God-sent minister. Oh God, inspire their lives. Rogamos que bendigas a cada ministro enviado por Dios. Oh Dios, inspira sus vidas. Just think it, right at the same moment, people are receiving the Holy Spirit around the world. People are being healed this very minute around the world. Y el solo pensar que en este mismo momento personas están recibiendo el Espíritu Santo alrededor del mundo. Hay gente que está sanando en este mismo momento alrededor del mundo. How we thank Thee for this great universal blessing that was made possible by the death of Thy Son some 1900 years ago this afternoon as we have celebrated this Good Friday. ¿Cómo te agradecemos por esta gran bendición universal que fue hecha posible por la muerte de tu Hijo hace unos 1900 años en esta misma tarde, mientras celebramos este Viernes Santo? We pray, Lord, that His Holy Spirit will come among us now and will give to us the portion of the bread of life that we have need of that would sustain us for the further journey. Rogamos que su Espíritu Santo venga entre nosotros ahora mismo y que nos conceda la porción del pan de vida que necesitamos, la cual nos mantendrá en el camino que está por delante. As we come aside out of the field for these few days to sit in the shade of the tree of life, to enjoy each other and our fellowship together. Nos hemos apartado del camino por estos días para gozarnos en la sombra del árbol de la vida, para gozarnos el uno con el otro en nuestro compañerismo mutuo. We thank you for it. It's been refreshing. Now grant it once more tonight, Father, and fill our souls. Heal every sick person here. Gracias por esto. Ha sido un tiempo de refrigerio. Ahora concede una vez más, Padre, llena nuestras almas, sana a todo enfermo presente. How we thank you for your healing today of our sister with that short limb and short foot and that condition. We're grateful, Lord. We thank you. It shows that the living God is dwelling among us. ¿Cómo te agradecemos por tu sanidad hoy de nuestra hermana con esa pierna corta y el pie corto en esa condición? Estamos agradecidos, Señor. Te damos gracias. Eso muestra que el Dios vivo está morando entre nosotros. We thank you for the sister that was healed of the garter on her throat. We maybe don't even know yet what all you've done. It's remarkable, Lord, to see how you do things. We're grateful to you. Te damos gracias por la hermana que fue sanada del bocio en el cuello. Quizás ni nos damos cuenta de todo lo que has hecho.
y es tan sobresaliente ver cómo obras. Estamos agradecidos contigo. Now bless us further. Bless the reading of thy word. Hide thy servants now. Circumcise the lips that will speak and the ears that will hear. For we ask it in Jesus' name. Amen. Ahora bendícenos más adelante. Bendice la lectura de tu palabra. Esconde tus siervos y circuncida los labios que han de hablar y los oídos que han de escuchar. Porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Let us turn now for a text to read, or for a scripture reading, rather. I want to read from two places out of the Word. Abramos ahora para un texto para leer, o más bien para la lectura de las Escrituras. Deseo leer en dos porciones en la palabra. And that is from Isaiah, the 53rd chapter of Isaiah. I want to read from the first verse until the 10th, to the 10th verse, rather. Y es de Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Deseo leer desde el primero al 10º versículo. And then we want to read Matthew 11, 25 and 26. Now, let us read. Y también deseamos leer en Mateo 11, 25 y 26. Ahora leamos. Who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? For he shall grow up before him as a tender plant, and out of the root, out of dry ground. He has no form or comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. He is despised and rejected of man, a man of sorrow, acquainted with grief. We hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He was oppressed and afflicted, and yet he opened not his mouth. He was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is dumb, so he opened not his mouth. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off from the land of the living, and for the transgression of my people was he stricken. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. And he made his grave with the wicked, and in the rich in his death, because he had done no violence, neither was there deceit in his mouth. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, and he shall see his seed, and shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Of course, he's speaking of Jesus here, our marvelous and wonderful Lord. Matthew, the 11th chapter, and the 25th and 26th verses. Desde luego, allí está hablando de Jesús, nuestro maravilloso Señor. Mateo capítulo 11 y los versículos 25 y 26. And at that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Sí, Padre, porque así te agradó. Now, if the Lord willing, I want to draw from this a text to speak on just shortly, as quick as I possibly can, and then sit down to listen to some more testimonies. Ahora, si fuera la voluntad del Señor, deseo obtener de aquí un texto para hablar por un tiempo corto, tan rápido como pueda, luego poder sentarme y escuchar otros cuantos testimonios. I want to take this subject here, God hiding himself in simplicity. Deseo abordar el tema, Dios ocultándose en simplicidad. You know, God is so great. He hides himself in simplicity and then reveals himself in the same thing he hides himself in. Ustedes saben, Dios es tan grande, Él se oculta en simplicidad y luego se revela en lo mismo en que se ocultó. And God is so great, he can make himself simple. That's what makes him great. Y Dios es tan grande que se puede hacer sencillo, eso es lo que lo hace grande. So many miss him in the simple ways that he hides himself. Muchos lo pasan por alto debido a las maneras tan sencillas en que se oculta. Now, we know that man cannot do this. Man cannot make himself great enough to be simple. Sabemos que el hombre no puede hacer nada de eso. El hombre no puede hacerse tan grande para hacerse sencillo. ¿Ven? Now, what makes God so great is because he can be so simple. And God does not reveal himself in greatness as we call greatness. Lo que hace que Dios sea tan grande es que se puede hacer tan sencillo. Y Dios no se revela en grandeza, así como nosotros llamamos grandeza. Now, as we read the Word and study the Word of God, we find out that the way God does things, he cannot never change his program. But what God says, he can never go back on his word. Ahora, mientras leemos la palabra y estudiamos la palabra de Dios, hallamos la manera en que Dios hace las cosas. Él jamás puede cambiar su programa. Lo que Dios dice, Él nunca puede retroceder en cuanto a su palabra. When we do anything, I can do something and this year and I think this is right. Next year, or maybe next week, I can see where I'm wrong. But God can't because he is infinite. Cuando nosotros hacemos algo, yo puedo hacer algo este año y pienso, esto está bien. Pero al año o a la semana puedo ver dónde estoy errado. Pero no es así con Dios, porque Él es infinito. His first decision, if he's ever called upon the scene to act, and the way he acts on that decision, that's the way he must act every time that decision has to be made again. Su primera decisión, si Él es llamado a la escena para obrar, entonces la manera en que Él obra a base de esa decisión es la misma manera como debe obrar cada vez cuando se tome esa decisión nuevamente. Because if he acts a certain way on this decision, and the same subject comes up again, and if he doesn't act the same way he did the first time, then he acted wrong the first time. Porque si Él obra de cierta manera en cierta decisión, luego el mismo tema aparece otra vez, y si Él no obra igual como obró la primera vez, entonces obró mal la primera vez. Therefore, if a man ever come to him for salvation and he saved him upon the basis, he has to save the next man upon the same basis. Por lo tanto, si algún hombre llega a Él buscando la salvación, y Él lo salva a base de como lo salva, entonces tiene que salvar al próximo sobre la misma base.
And if a man ever comes to him for healing and he healed that man upon a certain basis, if the next man comes, he's got to heal him on the same basis. He cannot change. He must ever be the same. Y si un hombre viene buscando sanidad y él lo sana sobre cierta base, si llega otro, lo tiene que sanar sobre la misma base. Él no puede cambiar, siempre tiene que ser igual. God made a program when man sinned in the beginning. He tried to find a way of escape for himself. He tried to make himself a covering, fig leaves and so forth. It never worked. Dios formuló un programa. Allá en el principio, cuando el hombre pecó, intentó hallar una vía de escape para sí mismo. Trató de hacerse un cubierto de hojas de higuera. Eso no le funcionó. But God did make a way that man could fellowship with him again, and that was under the shed blood of an innocent substitute. Pero Dios le abrió camino por donde el hombre pudiera tener compañerismo con él nuevamente. Y eso fue bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. And that's the only way that God ever did meet man, and that's the only way God ever can meet man, is under the shed blood of an innocent substitute. Y esa es la única manera como Dios se encontró con el hombre, y es la única manera como Dios jamás se encontrará con el hombre, bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Now, we're here on Good Friday, and the world today, in the Catholic denominations, they crawl up the steps and so many different ways that we make traditions and rub bones. Ahora, estamos aquí en este Viernes Santo, y el mundo hoy, en las denominaciones católicas, están subiendo los escalones y tantas formas que tenemos de cumplir con las tradiciones y tocando huesos. And there's some 19 absolutely proven nails that they took out of the hands of Jesus, they claim. Each church has got one. Y existen 19 clavos absolutamente probados que sacaron de las manos de Jesús, según reclaman. Cada iglesia tiene el suyo. What difference does it make? Whether it's the nail or whether it's the cloak or whatever it is, we have the Holy Spirit. That's what Christ left to the church. ¿Qué tanto importa si es un clavo o el manto o lo que fuera? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo le dejó a la iglesia. Not some coat, some piece of the cross, some nail or something. He left us a memorial, and that was the Holy Spirit that He left for the church. No alguna ropa, o un pedacito de la cruz, o algún clavo, o algo. Él nos dejó un memorial, y es el Espíritu Santo, lo cual Él dejó para la iglesia. Now that was what He left to the church 1900 years ago, this afternoon, as He died at Calvary. Ahora, eso fue lo que Él dejó para la iglesia hace 1900 años esta misma tarde, cuando murió en el Calvario. He commanded into the hands of God His Spirit, and it was sent back to the church on the day of Pentecost. Encomendó su espíritu en las manos de Dios, lo cual regresó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Now, God in the beginning, when man sinned, it showed the nature of man. He's always trying to hide from God and make himself a way that he can feel justified, a religion. Ahora Dios, allá en el principio, cuando el hombre pecó, eso mostró la naturaleza del hombre. Él siempre ha querido esconderse de Dios y por sí mismo abrirse un camino para entonces sentirse justificado, una religión. Religion means a covering, so he tried to make his own religion. Religión significa algo que cubre, así que intentó fabricar su propia religión. But God made his decision on how that he would meet man. That was up on the shed blood. Pero Dios tomó su decisión de cómo era que se encontraría con el hombre, y eso fue a base de la sangre derramada. And that's the only way, no matter how much we try any other way, that's the only place that God will meet man. For fellowship is under the shed blood. Y esa es la única manera. No importa cuánto intentamos buscar otra manera, ese es el único lugar donde Dios se encontrará con el hombre para tener compañerismo, bajo la sangre derramada. God only met Israel under the shed blood. The only place that Israel could worship was under the shed blood. Dios solamente se encontraba con Israel bajo la sangre derramada. El único lugar donde Israel podía adorar era bajo la sangre derramada. And today we have tried organization, we've tried denomination, we have tried education, we've tried scientific achievements and everything to try to bring men into a unity for fellowship, and it's failed every one of them.
Y hoy hemos intentado con organización, hemos intentado con denominación, hemos intentado con educación, hemos intentado con éxitos científicos y de todo, tratando de traer el hombre a una unidad para compañerismo. Y cada cosa ha fallado. And there's one place that man can meet and fellowship with God and fellowship with each other. That's under the cross when each man accepts the blood of Jesus Christ. Hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener compañerismo con Dios y el uno con el otro. Y eso es debajo de la cruz cuando cada hombre acepta la sangre de Jesucristo. I don't care in all of his peculiarity, he can still reach over and put his hand in the next man's hand and call him brother when we meet at the cross where Jesus died. No importa en cuanto a sus peculiaridades, él aún puede extender la mano y tomar al prójimo de la mano y llamarlo de hermano. Eso es cuando nos unimos bajo la cruz donde murió Jesús. We are becoming a scientific age. Everything must be proven scientifically. We're living in the age of science, as was predicted by the Bible, weaker than wiser, as predicted. And we're living in that age. Nos estamos convirtiendo en una edad científica. Todo tiene que ser probado científicamente. Estamos viviendo en la edad de la ciencia, tal como fue predicho por la Biblia. Más débil, pero más sabio, como fue predicho. Y estamos viviendo en esa edad. And more we probe into science, further we get away from God. You'll never be able to scientifically prove God. Y por cuanto más nos profundizamos en la ciencia, tanto así nos distanciamos de Dios. Usted jamás podrá probar a Dios científicamente. And the whole Christian armor is absolutely supernatural. There's nothing natural. If you can prove God, then there's no more need of faith. Y toda la armadura del cristiano es absolutamente sobrenatural. No hay nada natural. Si Dios se pudiera comprobar, entonces ya no se necesitaría fe. But he that cometh to God must believe that he is. It's by faith. The whole Christian armor is faith. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Es por fe. Toda la armadura cristiana es fe. Dr. F.F. Bosworth, one of my first managers, wrote a book called Looking at the Unseen. Many of you have read it, no doubt. It's a very fine book of looking at the unseen. The Christian looks at things he does not see. El Dr. F.F. Bosworth, uno de mis primeros asociados, escribió un libro titulado Mirando hacia el invisible. Sin duda muchos de ustedes lo han leído. Es un libro muy fino referente a mirando hacia lo que no se ve. El cristiano mira hacia cosas que no puede ver. Now let's just take the armor of Christianity and see if it's supernatural. Love, joy, peace, faith, long-suffering, meekness, gentleness, patience. Everything's supernatural. Ahora, consideremos la armadura del cristiano y veamos si es sobrenatural. Amor, gozo, paz, fe, longanimidad, mansedumbre, ternura, paciencia. Todo es sobrenatural. Love. Go down to the drugstore and buy me a quarter's worth of love. I need it. See? You couldn't do it. Amor. Vaya a la farmacia y cómpreme un tostón de amor. Lo necesito. ¿Ven? No se puede hacer. Buy me $1 worth of peace. You couldn't do it. See? Everything's supernatural. Cómpreme $1 de paz. No se puede. ¿Ven? Todo es sobrenatural. The whole armor of God is supernatural. His church is supernatural. It's not an organization, it's a supernatural body that man and women are born into by the Holy Spirit. And it's simple way. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Su iglesia es sobrenatural. No es una organización, sino un cuerpo sobrenatural en la cual somos nacidos hombres y mujeres por medio del Espíritu Santo. Y es una vía muy fácil. God doesn't make things complicated of so many rosaries and so many this and jarring this and so much education, so much theology. Dios no hace las cosas complicadas, tantos más cuantos rosarios y tanto de esto acá y únase a esto, tanta educación y tanta teología. Well, we get ourselves farther and farther away from God all the time by doing so. Pues cada día nos estaríamos apartando más y más de Dios al hacer eso. Today we're so scientific that we can tell how many molecules it takes to make an atom, how many electrons and so forth, and split that atom and tell you how it's done. Hoy somos científicos a tal grado que podemos decir cuántas moléculas forman un átomo, cuántos electrones y así, y podemos partir el átomo y decir cómo se hizo. Make an atomic bomb, and then we can explain how we done it. But walk over a blade of grass that we cannot explain. Y así fabricar una bomba atómica.
y luego podemos explicar cómo se hizo, pero pisamos una hoja de zacate que no se puede explicar. God in simplicity. God manifested himself in simplicity. He makes himself simple. Dios en simplicidad, Dios manifestándose en simplicidad. Él se hace sencillo. That so that the wise will not understand. Jesus said, I thank thee, Father, thou hast hid this from the wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn. Para que los sabios no lo puedan entender. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, los cuales pueden aprender. Don't never try to educate yourself to God. When you do, you educate yourself away from God. See, God's not knowing by education. God's knowing by faith. Nunca trate usted de educarse para llegar a Dios. Cuando lo hace, se está alejando de Dios. Dios no se conoce a base de educación. Dios se conoce a base de fe. And the first stroke that the devil took was on the educational program, and man lost his fellowship with God. Exactly. Y el primer golpe que dio el diablo fue con el programa de la educación, y el hombre ahí perdió su compañerismo con Dios. Exactamente. He must know God by faith, not what he can explain, but what he believes that he can explain. That we just vice versa the picture. A Dios se tiene que conocer por fe, no por lo que se puede explicar, sino por lo que se cree y no se puede explicar. Tenemos el cuadro al revés. Now today everything's an educational program. Yes, we walk over a simple little blade of grass. We send our children to Bible schools and to colleges. Ahora, hoy todo es a base de algún programa educativo. Sí, pisamos la pequeña y sencilla hoja de zacate. Enviamos nuestros hijos a la escuela bíblica y los colegios. Now remember, I'm not condemning that. I'm not supporting ignorance. But I'm trying to tell you the folly of it. And there's where you know there's something wrong. Y recuerden, no estoy condenando eso. No estoy respaldando la ignorancia. Pero estoy tratando de mostrarles la locura de todo eso, y ahí es donde ustedes saben que algo anda mal. And it's like in my meetings. Most time when I get meetings, I find those that fails over in the other fellow's meeting. Y es como, por ejemplo, en mis reuniones. Muchas veces cuando tengo una reunión, veo que llegan las personas que no tuvieron éxito en las reuniones de otros. Because many times I've watched Brother Roberts. Someone said, Brother Roberts, Brother Branham will pray for 500 while you pray for 3. That's right, certainly. Porque muchas veces he observado al hermano Roberts. Alguien dijo, hermano Branham, el hermano Roberts ora por 500 mientras usted ora por 3. Y es la verdad, exactamente. He'll get twice the testimonies, certainly 50 times the testimonies. See, because after all, it's based upon the faith of the individuals being prayed for. But the ones that fails in there, then they come over to the meeting. Y él obtiene el doble de testimonios, ciertamente, hasta 50 veces más, ¿ven? Y es porque esto se basa en la fe de los mismos individuos recibiendo la oración, pero todos los que fallan allá vienen acá. Because, here, a doctor's sitting present. If a doctor, you go to the doctor's office and say, I'm sick at my stomach, I've got a headache and so forth. Porque aquí está sentado un médico. Si usted va con el médico y le dice, tengo dolor de estómago y dolor de la cabeza y demás, and that doctor just writes you out a little prescription of aspirin or a tranquilizer or something, he's never diagnosed that case. He's just trying to get you out of the office. See? Y luego el médico simplemente le receta unas aspirinas o algún tranquilizante, pero él no ha diagnosticado el caso. Solo quiere despedirlo de la oficina. ¿Ve usted? Now, if he's got you up on his heart and he's interested, he'll diagnose that case until he finds the cause. Ahora, si él se interesa en usted, de corazón, y tiene interés, él va a diagnosticar el caso hasta hallar la causa. And when a man is sick or a woman and something's happened, there's only one way to correctly get that. That's go back and find the cause. Go back till we see what they've done. Y cuando un hombre o una mujer está enferma o algo les ha sucedido, hay una sola manera correcta de resolver eso, y es volver y descubrir la causa. Hay que volver para ver qué han hecho. In the meetings, watch them stand on the platform. The Holy Spirit say, 10 years ago you was at a certain place and you done a certain thing and you did this and certain, you've heard it, many of you, in the meeting. See, en las reuniones, vean cómo es cuando están parados en la plataforma y el Espíritu Santo les dice, hace 10 años usted estuvo en cierto lugar e hizo cierta cosa, y luego hizo esto. Muchos lo han oído, muchos en las reuniones, ¿ven? You did that. You've got to make that right first.
And then, if they promise to do it, then you'll hear it come forth, thus saith the Lord. La persona hizo eso y primero tiene que arreglar esa cuenta. Y luego si prometen arreglar eso, entonces se escucha cuando viene así dice el Señor. Mark it in your books. Did you ever see it fail? Certainly not. It doesn't, it can't. Apúntenlo en su libreta. ¿Han visto que falle una sola vez? Claro que no. No falla y no puede fallar. What is it? See, the first thing, you've got to find the cause before you can produce the cure. You've got to find the reason for it. ¿Qué es? Primeramente uno tiene que descubrir la causa antes de producir la solución. Se tiene que descubrir el porqué. And now, today we are trying to educate people to to the scientific approach to God. And you can't do that. God is known not by science, but by faith we know God. Y ahora, hoy estamos intentando educar a la gente en la vía científica para conocer a Dios. Y eso no se puede hacer. Dios no es conocido a base de ciencia, sino a base de fe es como conocemos a Dios. Now I'd say this, that a man can sit down and look at a bunch of flowers, a bouquet, and study that 30 minutes, sincerely with all his heart, and know more about God than he did if he had all the degrees that a Bible school could give him. For God reveals himself in the flower. Y yo diría esto, que un hombre puede sentarse y observar unas flores, un ramillete, y estudiar eso por media hora, sinceramente de todo corazón, y así conocerá más de Dios que si obtuviera todos los títulos de educación que le pudiera otorgar una escuela bíblica, porque Dios se revela en la flor. We see it die and rise again, resurrection. We see 2 or 3 different colors in the same species of flower. La vemos que muere y resucita de nuevo, la resurrección. Vemos 2 o 3 colores en la misma especie de flor. Where did that coloring come from? Explain it to me. How did it get there? Where does it go and how does it get back again? ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquemelo. ¿Cómo llegó ahí? ¿A dónde va? ¿Y cómo regresa de nuevo? How does that seed have to die and rot and come back again? God showing himself in simplicity, then hiding himself again in death to show himself again in resurrection. See? ¿Cómo es que esa semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad y luego ocultándose en muerte para mostrarse nuevamente en resurrección. ¿Ven? It's just, you don't have to know a whole lot. The only thing you have to know is to have faith in what you're looking at, what you're believing. See? Believe. Es solamente, uno no tiene que tener mucho conocimiento, solo tiene que conocer que se requiere fe en lo que uno está mirando, lo que está creyendo. ¿Ven? Creer. 1 hour would really prove it. Would teach you more about God than all the degrees that you could have. En 1 hora se comprobaría y le enseñaría más con respecto a Dios que todos los títulos que uno pudiera tener. God is so great, he can make himself simple. Now that's what makes God great to me, is how he can make himself simple. Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Y para mí, en eso es que está la grandeza de Dios, el hecho que se puede hacer sencillo. And that for doing himself, he hides himself from the smart and wise. Y en eso se oculta de los sabios y entendidos. Now, just think of that. He hides himself from the smart people and reveals himself to the humble people. Piénsenlo, se oculta de las personas entendidas y se revela a las personas humildes. The Bible said in Isaiah 35, even though a fool should not err in the way. It's so simple. La Biblia dice en Isaías 35, por torpe que sea, no se extraviará. Es tan sencillo. And as you try to figure it out and study it out, you just figure away from God. Every time you do that, you just get yourself farther and farther away. Y mientras usted lo estudia y lo calcula, tanto así se está apartando de Dios. Cada vez que lo hace, se está apartando más y más. Quit trying to figure it out, just believe what he said. That's all there is to it. Just believe it. Deje de calcular y simplemente crea lo que dice. Eso es todo. Simplemente crea. And then hides himself from the wise and shows himself to the simple. Man can't be that big. Y luego, él se oculta de los sabios y se muestra a los sencillos. El hombre no puede ser así de grande. A man as soon as he gets himself a degree of some sort, he knows more than the next fella. You can't tell him nothing. Un hombre, al obtener algún título de alguna clase, él entonces conoce más que el prójimo y uno no le puede decir nada. The churches today like to brag on their pastor because he's a student of certain seminary. He's got a BA, he's got a DDLD. Well, that don't mean one thing. Hoy día a la iglesia le encanta jactarse de su pastor, por cuanto él es el graduado de cierto seminario. Él tiene su título de bachiller.
Él tiene su título de doctorado en divinidad, pero eso no significa nada. That don't mean he might have a BA, and a DD, and a double LD, and not even know split peas from coffee. Uno puede tener todos esos títulos y ni siquiera poder distinguir el café de los chícharos. That doesn't mean, excuse that remark, this is no place for jokes, you see, I don't mean that. That's sir, you forgive me. I mean this, that devil don't have one thing to do with it. Me van a perdonar esas palabras. Este no es el lugar para los chistes. Esa no fue mi intención, me perdonan. Lo que quiero decir es que todo eso no tiene nada que ver en el asunto. You know God by faith, and that alone. That was proved when Jesus come to the earth. And those Pharisees and so forth, the highest of degrees, smartest, most holy living man that we had. Uno conoce a Dios a base de fe y más nada. Eso fue comprobado cuando Jesús vino a la tierra. Y los fariseos y otros, los que tenían los títulos más sobresalientes, los más sabios, los hombres más santos que había, Even one flaw against them, they'd be stoned without mercy. And Jesus said, you are of your father the devil, and his works you'll do. si hubiera una sola tacha en su contra, los apedreaban sin misericordia. Pero Jesús les dijo, sois de vuestro padre el diablo, y sus obras haréis. Who could point a finger at him and say, we call sin committing adultery, telling a lie, smoking cigarettes, chewing tobacco. That's not sin. That has nothing to do with sin. That's the attributes of unbelief. ¿Quién podría señalarlos con el dedo y decir algo? Nosotros calificamos de pecado el cometer adulterio, diciendo una mentira, fumando cigarros, masticando tabaco, pero esas cosas no son pecado. Eso no tiene nada que ver con pecado. Son más bien los atributos de incredulidad. There's only one sin, that's unbelief. He that believeth not is condemned already. When a man will deny that the Word of God, that's the sin right there. Hay un solo pecado, incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Cuando un hombre se pone a negar la palabra de Dios, ahí mismo está el pecado. Jesus said when he was on earth, who can condemn me of sin? Who can show me that I didn't fulfill everything that was prophesied of me? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, ¿quién me puede redarguir del pecado? ¿Quién puede decirme que no cumplí todo lo que fue profetizado de mí? When I come, I'm supposed to do certain things. Who can prove that I didn't do just exactly what the Scripture says I do? Cuando vine, estaba supuesto a hacer ciertas cosas. ¿Y quién puede comprobar que no hice exactamente lo que las Escrituras dicen que debía hacer? Search the Scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. See? Who can condemn me of sin? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Now those people there, they had to wash their pots and kettles and wash before eating and all these regular traditions they had to go through. Ahora, esa gente allá tenía que lavar las ollas de cierta manera antes de comer y tenía una serie de tradiciones que guardaba. But Jesus condemned them all and set them aside and told them they were devils. Could you think of such a thing? Pero Jesús los condenó a todos y los apartó a un lado y les dijo que eran todos diablos. ¿Se pueden imaginar tal cosa? Do you believe he'd do the same thing in the churches today? He most certainly would. ¿Creen ustedes que él haría la misma cosa en las iglesias hoy? Ciertamente. We twound ourselves around traditions and things until we got ourselves in the same mess we was in. Nos hemos enredado con las tradiciones a tal grado que nos encontramos en la misma condición de ese tiempo. And now when God displays himself in simplicity, then they don't recognize it at all. It's above their way of thinking. Y ahora, cuando Dios se manifiesta en simplicidad, la gente no lo reconoce. Es muy por encima de su manera de pensar. They've got it all fixed up the way that they think it ought to be, and if it doesn't come that way, they won't receive it. That's the only way. That's what's always been the trouble. Tienen el asunto todo calculado a su manera de pensar. Y si no viene por esa misma vía, entonces no lo reciben. Así es, y ese siempre ha sido el problema. Remember, the way up is down. That's right. He that humbles himself shall be exalted. Recuerden, para subir hay que bajar, correcto. El que se humilla será enaltecido. How do you know which is up and down? If the world's standing in space, is the North Pole up or the South Pole up? Which one is it? See? ¿Y cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo? Si el mundo está así en el espacio, ¿será el polo norte o el polo sur el que está hacia arriba? ¿Cuál es? ¿Ven? You say, the morning star and the evening star is both the same star.
See, the same light was given in the morning as the same evening star. The world's just turned around. That's all. Y si hablamos de la estrella vespertina y la estrella del alba, pues es la misma estrella. La misma luz que fue dada en la mañana es la misma estrella para la tarde. Es que el mundo dio la vuelta. Es todo. See, so it's not so complicated after all. It's just simple faith to believe God. Notice, the way up, it said, is down. Entonces, a pesar de todo, no es tan complicado. Es simplemente fe para creer en Dios. Noten, como dije, para subir hay que bajar. We must believe God. We must take Him at His word. We must not try to figure things out, but just whatever God says, the real true Spirit of God will punctuate every word of God with an amen. Tenemos que creer en Dios y tomarlo según su palabra. No debemos estar calculando las cosas, pero así como Dios lo ha dicho. El verdadero Espíritu de Dios acentuará a toda palabra de Dios con un amén. The Holy Spirit wrote the Word. If the Holy Spirit wrote the Word and the Holy Spirit's in you, how can it say, well, that was for another age? Es que el Espíritu Santo escribió la palabra. Y si el Espíritu Santo escribió la palabra y el Espíritu Santo está en usted, entonces, ¿cómo puede decir eso, que fue eso para otra edad? How can it say when it says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and you try to place it off in some age back there or some age to come? Cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, ¿cómo puede usted colocarlo allá en otra edad, en el pasado o en alguna edad que está por venir? Man is still the same. He's always thanking God for what He has done, looking forward for what He will do, and ignoring what He's doing. That's exactly man always. And He does the same thing today. El hombre sigue siendo el mismo. Siempre le está dando gracias a Dios por lo que ha hecho, mirando hacia lo que hará e ignorando lo que está haciendo en el tiempo presente. Así ha sido el hombre siempre y hace lo mismo hoy. He always that's a man. And you've got to get out of that. You've got to let the mind that was in Christ being you. Siempre. Así es el hombre. Y uno tiene que salir de eso. Uno tiene que permitir que el sentir o la mente que estaba en Cristo también esté en uno. God dealing with man has always been in humility. He never does deal with man in great, big theological terms. Tell me one time He ever did. He never does. La forma de Dios tratar con el hombre siempre ha sido en humildad. Él nunca trata con el hombre en grandes términos teológicos. Díganme de una ocasión cuando fue así. Nunca lo hace. He makes Himself simple, and man wants to make it complicated. He makes Himself great by making Himself humble. Él se hace sencillo, pero el hombre lo quiere hacer complicado. Él se hace grande al hacerse humilde. Now, when a man gets a little bit of education or a few degrees, he knows so much that you can't tell him nothing. Ahora, cuando el hombre se acumula una poca de educación o algunos títulos, él sabe tanto que uno no le puede decir nada. But if he could just keep on getting great enough till he can make himself little till he knows nothing, then it'd be all right. Pero si él pudiera seguir haciéndose grande hasta donde pudiera hacerse pequeño, a donde no sabe nada, entonces estaría bien. But he can't get that big, see? He just can't get that big, and God is that big. He's so big till he can make himself humble, but we can't get big enough to make ourselves humble. That's the difference. Pero no puede hacerse tan grande, ¿ven? Él simplemente no puede hacerse así de grande. Pero Dios sí es tan grande así. Él es tan grande que se puede hacer humilde, pero nosotros no podemos llegar a tal grandeza para hacernos humildes. Esa es la diferencia. And so God hides Himself in humility and simplicity, and man wisdom of the world looks right over the top of it. Entonces Dios se oculta en humildad y en simplicidad, y la sabiduría humana de este mundo mira totalmente por encima. No wonder Isaiah said, "Who has believed our report? To whom is the arm of the Lord revealed?" Con razón, Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesus said, "I thank Thee, Father, of heaven and earth, that You have hid this from the eyes of the wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn." Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños que aprenderán. Humility, simplicity. Just watch how God makes Himself simple. Humildad, sencillez. Vean cómo Dios se hace sencillo. Look at Eden. Just believe His word was all they had to do to live. Fíjense en el Edén. El solo creer su palabra fue todo lo que tenían que hacer para vivir. Now, God never said that this first cause that you've got so many degrees of college you'd have to have. He said
This is my word. Believe it, live. Disbelieve it, die. Ahora, Dios nunca le dijo a aquella primera causa que uno tenía que acumular tantos títulos del colegio, pero dijo, esta es mi palabra, créanla y vivan, descréanla y morirán. Now, Eve never disbelieved all of it. She just believed one little phase of it. Ahora, Eva no la descreyó toda. Ella solamente descreyó una pequeña fase. Now, I want to ask you a question, brethren, sisters. If God let all this happen because Eve disbelieved one little phase of the Word and caused humanity to get to the place it's in, do you think we'll ever get back disbelieving any phase of it? Think of it. Ahora deseo hacerles esta pregunta, hermanos y hermanas. Si Dios permitió que todo esto aconteciera por razón de que Eva descreyó una sola fase de la palabra y causó que la humanidad llegara a donde está ahora, ¿piensan que volveremos descreyendo alguna fase? Piénsenlo. If God could see little babies suffering, wars and troubles, famines and starvations, sickness and murder and all these things that's taking place, all because one little phase of His Word was doubted. You think we'll ever get back doubting one phase of it? Si Dios puede observar a niñitos sufriendo, guerras, problemas, hambre, enfermedad, asesinos y todas estas cosas que están ocurriendo, todo porque se dudó una pequeña fase de su palabra, ¿piensan que volveremos a dudar alguna fase? If it cost all of this, will He let you back free, let you go anywhere and say, can't understand, I don't believe it anyhow? No, you've got to believe all of it. No matter how humble it seems, believe it anyhow. Si aquello causó todo esto, nos va a dar pase libre para volver si decimos, no la entiendo y de todas maneras no la creo. No, uno tiene que creerla toda. No importa cuán humilde sea, créala de todas maneras. Say, well, I don't understand it, believe it anyhow. You're not supposed to understand it, you're supposed to believe it. Just believe it anyhow. Usted dirá, pero no la entiendo. De todas maneras, créala. No es cuestión de que la entienda, pero es que debe creerla. Créala de todas maneras. Now, that's the way we are today. The same thing that God... Y así somos hoy. La misma cosa que Dios... It's just like an army going to fight. We got spies in England. England's got spies here. The spies are in and out around the world. Es como un ejército saliendo a pelear. Nosotros tenemos espías en Inglaterra, e Inglaterra tiene espías acá. Los espías están por todos lados, por todo el mundo. Why? They're searching out our military secrets. When we find some kind of a military secret, as soon as they can find it, they take the same thing or something to combat it. It's a warfare. The greatest warfare that's going on is a spiritual warfare. ¿Por qué? Están buscando nuestros secretos militares. Cuando descubrimos algún secreto militar, luego tan pronto como ellos lo descubren, se llevan eso o algo para combatirlo. Es una guerra. La guerra más grande que ha habido es la guerra espiritual. Now, when God knew this was going to come to pass, He did for His children just like the United States does for their army. Ahora, cuando Dios supo que esto iba a ocurrir, Él obró a favor de sus hijos, igual como los Estados Unidos obra a favor de su ejército. We give a man a helmet to wear because we know he's going to use it. We give him a spade to dig in. We know it's a big pound, about 90-pound pack on his back. Le damos al hombre un casco porque sabemos que lo va a usar. Le damos una pala para escarbar donde esconderse. Le damos un bulto para cargar en la espalda como de 90 libras. Some little rookie packing it, it certainly is a hard thing for him, but the Army knows they've got to train him for that because he's going to need it. Every piece of equipment, he's going to need it when he hits the battlefront. Y cuando un recluta lo lleva, parece ser algo difícil, pero el ejército sabe que lo tienen que entrenar para eso, porque lo va a necesitar. Cuando él llega al frente de batalla, va a necesitar todo ese equipo. And that's what we ought to do today, friend. We got to take the whole Word of God, because we're going to need it. We got to use every word that's in there. It's thus saith the Lord, and we've got to use the full gospel, all of it. Y amigos, eso es lo que debemos hacer hoy. Tenemos que llevar toda la palabra de Dios porque lo vamos a necesitar. Tenemos que utilizar cada palabra contenida aquí porque son así dice el Señor. Y tenemos que utilizar el Evangelio completo, todo. Now, when God had fortified His church, He fortified it with the best thing that He could find because it's His own children. Ahora, cuando Dios
fortificó su iglesia, empleó lo mejor que podía hallar porque son sus propios hijos. And he fortified the church by the Word, his own Word. Just asked them to believe his Word, that's all there was. Y él fortificó la iglesia con su palabra, su propia palabra. Él simplemente les ha pedido que crean su palabra, eso es todo. And Satan, by his wisdom, caused Eve to break down that barrier just in one place. Satan admitted every bit of the word was right, but said, surely, that's all he had to know, surely you won't die. Luego Satanás, con su sabiduría, causó que Eva rompiera esa barrera en un solo lugar. Satanás reconoció que toda la palabra era correcta, pero dijo, no, fue todo lo que tenía que saber, no moriréis. Now, that was the loophole. He got Eve from behind that word with one little doubt. That's exactly where he gets the church today. The same thing, just that one little doubt brings you on this side. Y ahí estaba la laguna o el escape. Él sacó a Eva de detrás de la palabra con una sola duda. Y es exactamente como obra con la iglesia hoy día. Lo mismo, una sola duda lo lleva a uno de este otro lado. And now, there's no way to ever try to think that God will ever spare you through belonging to a church, belonging to an organization or a group or whatever it is or any sensation. You've got to believe his word and act upon the same. Right? That's the only way. Y no hay ninguna manera de pensar que Dios lo va a perdonar a usted al pertenecer a alguna iglesia, pertenecer a alguna organización o algún grupo o lo que fuera, o basado en alguna sensación. Usted tiene que creer su palabra y ponerla por obra. Correcto, es la única manera. That's God's program at the beginning. That's God's program down through the life. That's God's program now. Is the church must stay behind the Word. That's the only way that you can be saved. Fue el programa de Dios en el principio, ha sido el programa de Dios por toda la vida, y es el programa de Dios ahora. La iglesia tiene que mantenerse detrás de la palabra. Es la única manera de estar seguro.